Pero en esta mañana el Señor estaba colocando en mi corazón en estos días mientras meditaba, mientras oraba, mientras leía la palabra, y el Señor me habló muy fuerte de compartirles sobre el río de Dios, sobre nadar en el río de Dios. Y vamos a ver que en la palabra en Ezequiel, Dios le mostró a Ezequiel una visión. En realidad le mostró muchas visiones, pero en esta mañana quiero compartirles sobre una visión en específico, donde por debajo de la puerta de una casa salían aguas. Ezequiel ve el desbordamiento de un río de aguas frescas. Y la Biblia nos habla muy claramente que hay un río puro que fluye del trono de Dios. Eso puedes ver en Apocalipsis 22:1, y nos habla de este río que es un río limpio, puro, santo. Es una fuerza de Dios que da vida y fluye desde su mismo corazón hacia nosotros, hacia toda su creación. Así que una vez que eres salvo, una vez que somos salvos y bautizados en el Espíritu Santo, fluye de nuestro espíritu humano esas aguas. Primero desciende el Espíritu Santo de lo alto, pero cuando entra en nosotros, empieza a fluir de nuestro interior. La adoración tiene que empezar en tu espíritu. Por eso dice la palabra que nuestro espíritu siempre está dispuesto, pero nuestra carne no. Nuestra carne está siempre luchando contra nuestro espíritu. Este río es una bendición que lleva la esencia y presencia divina de Dios. La palabra de Dios llama a este río de muchas formas, y yo te voy a explicar un poco. Por ejemplo, la llama como la gloria de Dios, la presencia manifiesta. ¿Has escuchado? La unción, el fluir del Espíritu Santo es un río de vida, donde todo ser viviente que toca este río o que se sumerge en este río es refrescado, es bendecido, es sanado. Dios quiere que tú seas esa casa donde esas aguas salen. Esa agua que es la gloria de Dios, que quiere salir de la iglesia, que somos cada uno de nosotros, porque Él dice que somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres la casa de Dios, tú eres el templo en el cual Dios quiere habitar. Y cuando nos reunimos también somos el conjunto de muchos templos, pero formamos una iglesia tal vez estructural, física. Y también Dios quiere que de la iglesia salga, y para que afecte a nuestras familias, afecte a la ciudad y afecte a todo el país entero. La gloria de Dios manifiesta, es la misma presencia de Dios que está queriendo sanar las naciones. ¿Y cuánto necesitamos de este río, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de estas aguas frescas, de estas aguas limpias? Dios le mostró tantas visiones a Ezequiel, pero en esta oportunidad Dios le mostró sobre estas aguas que traían sanidad. Vamos a ir a Ezequiel 47, del 3 al 5, y dice ahí: y salió el varón hacia el oriente. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que yo ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora, este varón que habla en este pasaje bíblico puede ser Dios mismo, y también pueden ser hombres y mujeres trabajando como una compañía que guía y que lleva a las personas a las aguas más profundas. Así como Jesús dijo a Simón Pedro, el pescador, en Lucas 5:4, le dijo, boga mar adentro. Y la palabra boga significa regresar a las profundidades. Apártate del borde. Significa echarse a la mar. No podemos llevar a las personas a un lugar donde nosotros no hemos ido. Entonces, si no conocemos las profundidades de Dios, no esperemos que las personas boguen mar adentro, o sea, que conozcan las profundidades de Dios.
Muchos vivimos superficialmente nuestra vida cristiana. Estamos incluso aburridos de las cosas de Dios. Estamos pasando una vida monótona y no entendemos la palabra. Vivimos así en la iglesia. ¿Y es por qué? Porque no hemos conocido las profundidades de Dios, y Dios tiene tanto para mostrarte, tanto para mostrarnos. Ezequiel vio a este varón que salía del oriente. Y ahora les digo, el oriente significa donde están las aguas más profundas. Es donde el Señor está. Entonces, y vendrá a nuestro encuentro, y nosotros debemos salir a su encuentro, debemos bogar mar adentro, debemos buscarlo, debemos salir de nuestra comodidad. Este pasaje en Ezequiel 47, del 1 al 5, nos habla de niveles en el río. Yo sé que hay una canción de Marcos Brunet hermosa que dice: quiero nadar en el río, quiero nadar en el río, y habla sobre los niveles del río. Y vamos a entender en esta mañana a qué se refiere cada nivel, porque no es solamente cantar por cantar o pensar y hacer una imagen de una persona con el agua a los tobillos, a las rodillas. No, es algo más profundo lo que el Señor nos quiere enseñar. Y te vas a quedar en esta mañana entendiendo qué significa cada nivel en el cual llega el agua. El cordel del que habla en este pasaje es como una regla, ¿ya? Estaba en la mano de este varón el cordel, y es como una regla para medir. Entonces nos muestra que todos pasamos tiempos y temporadas difíciles, donde estamos medidos. Son tribulaciones donde a veces sentimos que no tenemos espacio. Entonces todos pasamos por tiempos y temporadas en nuestras vidas donde somos medidos. Y la clave es crecer en Dios y poder ver cambios y no estar estancados, no trancarnos, no quedarnos en ese lugar, sino madurar. No es fácil. Cada año que uno cumple, siempre hay alguna más responsabilidad. Uno quisiera quedarse niño. Uno quisiera quedarse pequeño, que a uno le hagan comer, que a uno lo bañen, que a uno lo cambien, que a uno lo lleven al colegio, que todo, ¿no? Pero tenemos que crecer. Es inevitable. Y si crecemos en Dios, vamos a disfrutar cada nivel, cada temporada que tú estás viviendo. Vas a poder experimentar frescura en cada nivel, vas a poder experimentar reposo en cada nivel. El tiempo que quedamos en cada nivel depende de lo que permitimos que Dios haga en nuestras vidas. Entonces, el tiempo en el que tú te quedes en una circunstancia, en una tribulación, va a depender de tu actitud. Nuestro caminar debe ser siempre hacia adelante y hacia arriba. Te animo en esta mañana a que puedas considerar que cualquier situación que tú estás pasando, en la cual estás estancada, en la cual estás atrapada, te animo a que tú puedas comprender que Dios tiene más para ti, que quiere llevarte a más profundidades, que hay más por delante. No te quedes mirando lo que está en tus narices. Mira, levanta tu mirada al Señor, levanta tu mirada al cielo, a las cosas celestiales, y vas a poder salir más rápido de la circunstancia en la que estás. Tú determinas el nivel en el que quieres quedarte, en la inmadurez en la que quieres quedarte. Aquí en este pasaje el número 1000 significa fructífero, significa fertilidad perfecta. Entonces le mostró que midió 1000 codos primero, ¿no? Y eso significa que hay una fertilidad perfecta, que hay un reposo. En cada nivel hay un reposo. Luego también hay una frase que dice: me hizo pasar por las aguas. Ahora, cuando estamos pasando momentos difíciles, llegamos a pensar que Dios no está con nosotros. Decimos: ¿por qué, Señor, está pasándome esto? No te siento, Señor. Parece que te has olvidado de mí. Cuando estamos en tribulación y siendo probados, hay que entender que tiene propósito. Dios nos está midiendo en ese momento. Ahora, Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Vamos a entender, y a lo largo de la palabra que estamos leyendo en este tiempo, estudiando la palabra de Dios, hemos logrado comprender que Dios usa sus dos manos. Cantares 2:6 dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace.
¿ya? Su mano izquierda de corrección está debajo de mi cabeza. ¿Qué significa? Debajo de mis pensamientos, de mi alma. Está tratando con circunstancias difíciles mi alma, mis pensamientos. Y su mano derecha me está abrazando. ¿Qué significa? Me está sosteniendo, bendiciendo, prosperando. Él no nos abandona cuando estamos pasando un tiempo difícil. Sí nos permite la disciplina como un papá amoroso, pero también nos bendice. Es un padre amoroso. Así que Dios usa sus dos manos. Entonces nos está midiendo con este cordel, pero también nos está ayudando a pasar las aguas. Quiero hacerte una pregunta. Si Dios viene a medir tu vida en este momento con un cordel, ¿en qué nivel de agua estás? ¿Estás vamos a leer, en las aguas que llegan al tobillo, o en las aguas que llegan a la rodilla, o las aguas que llegan a los lomos, o estás nadando en el río? Te animo a que en esta mañana, mientras voy compartiendo la palabra, vayas viendo y revisando tu corazón. No sé en qué nivel estás, pero sí sé que Dios quiere llevarte a un nivel más profundo. Amén. Vamos a ver el primer nivel. Aquí en Ezequiel, los que están escuchando recién pueden ver en Ezequiel 47 que estamos viendo en esta mañana. ¿Ya? Ezequiel 47. Del 3 al 5. El primer nivel de agua que está en el versículo 3 habla sobre el agua a los tobillos. Cuando nuestro caminar empieza a ser afectado por el río de Dios, es que llega el agua a los tobillos. Su presencia manifiesta. Hay suficiente gloria de Dios para poder caminar con Dios. Pero es también cuando tú vences un pecado, alcanzas un lugar de dominio sobre aquel pecado. Empiezas a caminar con el Señor porque has recibido a Jesús en tu corazón, lo has aceptado. Estás en el río, pero aún tienes el control. ¿Has entrado a un río alguna vez a las orillas, ahí al borde? Todavía puedes correr, puedes saltar, puedes chapotear el agua, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces es un lugar, aquí el agua a los tobillos, donde todavía tienes el control de tu caminar. No dejas el control completo al Espíritu Santo. Muchas personas cuando están solamente con el agua a los tobillos, no dejan que el Espíritu Santo pueda fluir, no le dejan hacer lo que Él quiere hacer. Y lo más importante para ellos es sus planes, su agenda. ¿Qué podemos decir en una iglesia? Cuando no hay libertad en que el Espíritu Santo haga una obra, cuando se tiene que respetar todo el programa, que si se sale de algo de la pauta ya pues están enojados, molestos. En la iglesia se planifica, hay que tener orden, sí, pero jamás por encima de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, cuando tiene que terminar de tal hora a tal hora la alabanza, de tal hora a tal hora la prédica, y si hay algún hermanito que necesita oración, pues ni modo, el próximo domingo. Entonces, a veces nosotros caemos en un programa humano y no dejamos que el Espíritu Santo pueda fluir. Y ahí es cuando todavía el agua llega a los tobillos. Es tan importante discernir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de su pueblo y darle la libertad. Y estar atentos y sensibles a la presencia de Dios. No podemos volvernos una iglesia profesional, donde todo tiene que ser perfecto, exacto, donde Jesús está atado, donde Jesús no puede fluir. Necesitamos volver cada uno de nosotros al Señor y no permitir que el agua del río de Dios esté muy superficial en nuestras vidas. Eso es lo que podemos compartir sobre el agua a los tobillos. Y el segundo punto, el verso 4 nos habla sobre el agua a las rodillas. Compartiendo la palabra de Dios en esta mañana sobre el río de Dios. Nadar en el río de Dios. Y es tan importante comprender cuánto del Señor quiere mostrar a tu vida, cuánto hay para conocerlo, hay tanto. El Señor quiere que sea nuestra delicia, que podamos disfrutar ser hijos suyos, que podamos disfrutar la palabra de Dios, que podamos disfrutar cuando vamos a congregarnos y adorarle con todo nuestro ser.
y que podamos disfrutar nuestros tiempos de intimidad en nuestras casas, cerrada la puerta. Es un tiempo en el que el Señor nos está llamando a las profundidades. Así que ahora vamos a compartir sobre el verso 4, cuando el agua llega a las rodillas. Es un nivel de sujeción y adoración. También nos habla de humildad y también nos habla de quebrantamiento. Nuestras rodillas. ¿Cuántos de nosotros usamos nuestras rodillas cuando estamos orando? O cuando llega un tiempo de alabanza para arrodillarnos. Muchos no pueden doblar las rodillas, pero si Jesús es tu Señor, vas a hacer lo que Él te dice en su palabra. Él es nuestro dueño absoluto. La palabra de Dios nos muestra que hay 3 niveles de relación con Jesús. Cuando es tu Salvador, cuando es tu Señor y cuando es tu marido. Si es tu marido, si va a ser tu esposo, pues completamente sujetos a Él. Vamos a ir compartiendo un poco más. Es necesario que voluntariamente quieras sujetarte al Señor. No por obligación. No porque te han amenazado de que te vas a ir al infierno. Porque muchos están así en el camino del Señor. Muy superficial, porque no estamos ahí con el Señor porque nos vamos a ir al infierno, porque alguien nos ha predicado eso. Estamos con el Señor porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Estamos con Él porque queremos conocerlo, porque conocemos sus promesas. No estamos ahí con el Señor por miedo. Así que cuando las aguas suben a este nivel de las rodillas, tenemos que estar en sumisión, humildes, pero aún todavía tienes el control. Imagínate conmigo entrar a un río hasta las rodillas, todavía puedes moverte, todavía puedes pararte. La corriente del río te lleva, pero te hace doblar las rodillas, pero todavía puedes tener el control. Pero es un nivel donde puedes adorar más, donde ya estás empezando a mover el dedo gordo de tu pie. Es decir, cuando el agua llega a este nivel, tú ya puedes decir, no mi voluntad, Dios, pero tu voluntad sea hecha en mi vida. Tenemos que ser flexibles, hermanos. Tienes que dejarte mover por las aguas del Espíritu de Dios. Vemos en el tiempo de adoración en las iglesias, especialmente cuando está empezando el tiempo de la alabanza. Muchos no quieren adorar al Señor. ¿Por qué? Muchos no conocen las formas de adorar bíblicamente. O otros están llenos de espíritus inmundos que no les permiten, que los está atando, llenos de pecado, que no les permite levantar manos santas. Y simplemente están otros rebeldes. Otros están criticando. Hay de todo en la iglesia. Pero si tú estás escuchando y tú estás en esa posición de no adorar, de cruzar tus brazos en la alabanza, de abrir tus ojos y estar criticando al que canta, al que no canta, a la hermanita que no danza, que danza, el Señor te está hablando en esta mañana para que tú puedas dejar que este río pueda subir más en tu vida y que tú puedas adorarlo. ¿No crees que como tú adoras, muestras dónde está tu caminar con Jesús? Yo sé que muchos podemos aparentar en la iglesia. Podemos levantar nuestras manos y mostrar que somos santos, pero no podemos permanecer mucho tiempo en esa posición. No podemos aparentar mucho tiempo. Entonces es necesario mostrar nuestra adoración al Señor. Lo que hacemos en la iglesia debe ser una extensión de lo que nosotros hacemos en nuestra casa. Por lo tanto, si tras puertas cerradas no adoras, no oras, no pasas tu tiempo leyendo la palabra de Dios, va a ser muy difícil que públicamente tú permanezcas en esa posición. Tarde o temprano te vas a cansar, te vas a aburrir o te vas a ir. Entonces es muy importante que las aguas lleguen a las rodillas. Pero el Señor no quiere que te quedes en ese nivel. Quiere que crezcas más, quiere que avances más. Por eso vamos a pasar al tercer nivel, en el cual el Señor me ha hablado también muy fuerte y quiero que tú prestes atención. El tercer nivel es el agua a los lomos. La palabra lomos, en hebreo, designa también la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. El agua a los lomos es cuando has avanzado suficiente en Dios, que tienes la capacidad de dar a luz hijos espirituales. Nos habla de la capacidad de reproducir,
pero no podemos reproducir o dar lo que nosotros no tenemos. Y no es reproducir tu imagen, reproducir tu vida, tu carácter en las personas. Tú tienes que reproducir la imagen de Jesús en las vidas de las personas. No es tener por tener hijos. No es tener, como decía la anterior vez, como conejos, como zampoñas, tener por tener, mira cuántos hijos espirituales tengo, mira cuánta iglesia, cuánta gente en mi iglesia, mira aquí. No es tener por tener hijos. Es importante reproducir a Jesús en esas personas. Que puedan crecer en su caminar y buscar y mirar a Jesús, no mirarte a ti. Hay que dejar de reproducir personas que estén a nuestra imagen, con nuestras mismas caídas, nuestros mismos defectos, nuestras mismas cosas. Tenemos que reproducir la imagen de Jesús. Para eso nosotros tenemos que conocer bien a Jesús. El agua a los lomos es un lugar donde puedes empezar a dar fruto en tu vida. Entonces, cuando el agua llega a los lomos, tiene que haber frutos. Es un nivel donde el Señor también quiere llevarte. Y si estás en ese nivel, ten por seguro que el Señor te va a llevar a otro nivel. Pero si no has llegado aún a este nivel, el Señor quiere llevarte a ese nivel. Por eso te estás preparando. Por eso estás pasando lo que estás pasando. Vemos que a mayor cantidad de agua, más fuerte es la corriente de agua. Entonces hay menos control de ti mismo, hay menos control de ti y más control del Espíritu Santo. Las corrientes en el mar. Yo cuando hablo del mar, tiemblo. Porque mi primera experiencia en el mar ha sido fatal. Porque antes de entrar al mar, yo me creía pues la que podía superar todo, la que podía pasar todo, la que me creía fuerte, valiente. Creía así, pero cuando entré al mar y solo primero sentí lo salado que es, 1. 2, pesada, es un agua pesada, que nadas y te cansas. Si no tienes la experiencia, si no tienes la práctica, te cansas rapidísimo y te lleva, y te lleva, y te lleva, y te puedes ahogar fácilmente. Y a veces uno dice, yo podría pasar el mar nadando, pero no es tan fácil, es algo bien difícil. Y por eso cuando hablo sobre que las corrientes del mar, realmente el poder de Dios es grande. La creación de Dios muestra el poder de Dios. Entonces, ya no tienes control. Recuerdo que yo me lancé de una roca, de un peñasco, me lancé al mar, porque estábamos en una actividad con mi esposo, en nuestra luna de miel. Me lancé al mar y dije, voy a nadar como en la piscina. Empecé a nadar y se movía el agua y me empezó a mover, me empezó a llevar hacia un poco más a las profundidades y yo me empecé a asustar, empecé a patalear y ya no daba más y me di la vuelta y me quedé flotando así. Más bien un salvavidas, ya siga nadando, patalee, me gritaba y apenas llegué a la roca donde había una escalera de fierro pegada y pude salir, pero realmente me asusté, pero también dije, Señor, tú eres grande. Así que pude experimentar eso. Y una vez que estamos en este nivel, a los lomos, donde el agua ha llegado a los lomos, el Espíritu Santo tiene más control. Pero aún con el agua a los lomos, tenemos todavía un poco de control. Menos que antes, pero aún tenemos control. Ahora, hay una parte importante que también el agua a los lomos nos habla de una pureza en el área sexual. Nunca debemos bajar y nunca debes bajar la guardia frente a este pecado. En realidad, todos los pecados, pero en este momento quiero compartirte que es necesario, es importante que tú odies lo que Dios odia, tú aborrezcas lo que Dios aborrece y que ames lo que Dios ama. Es necesario decir como Job en 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cuántos hoy en día, cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios están peleando o han sido vencidos en esta área? En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 5, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más
Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los cristianos somos llamados a ser diferentes. Eres llamado a ser diferente, no mejor, no más especial, pero sí diferente debido al poder de las necesidades que hay en ti. Necesitas más del Señor y mostrar una diferencia en este mundo lleno de tinieblas. Hay una naturaleza caída en nuestro ser. Y debido a que prevalece la inmoralidad sexual en nuestro ambiente, alrededor nuestro, somos tentados a bajar la guardia en esta área, que es la que más ha destruido ministros y ministerios. Concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Viene de la palabra epitimia, que significa lujuria, significa deseos, significa codicia. Debemos aprender cómo controlar estos instintos, cómo controlar nuestros cuerpos en esta área. Y te animo a que no seas un esclavo de la lujuria, que las aguas del Espíritu Santo puedan llegar a tus lomos y puedan traer sanidad en esa área. La esclavitud a las necesidades sexuales es algo que te deshumaniza, te rebaja tanto al grado de hacer como un animal. Y en este tiempo estamos siendo tentados, estamos siendo bombardeados, estamos siendo atropellados por tantas cosas en el área sexual, en los videos, en las canciones, en las películas. Tú vas a los restaurantes y estás queriendo comer con tus hijos y están viendo ahí, están pasando videos con desnudos, con palabras obscenas todo el tiempo. Están alimentando la lujuria en las personas. Y necesitamos nosotros hacer pacto con nuestros ojos. Necesitas guiar a tus hijos también a que hagan pacto con sus ojos, con toda sabiduría. Es importante tener dominio propio en esta área sexual. ¿Saben qué? Estaba leyendo un poco sobre las consecuencias y muchos no saben o saben, pero igual están metidos en este pecado sexual y necesitan las aguas del Espíritu Santo en esta área. Hay consecuencias de que estés siendo dominado, esclavizado en el área sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que han matado a millones de seres humanos en el mundo. Hay una herida en tu alma cuando das una parte de tu ser y que luego nunca más puedes recuperar. Y después no es de sorprender que uno se vuelva cínico al respecto del verdadero amor y se endurece el corazón para no mostrar el dolor. Cuando tú eres débil y eres esclavo en esta área, te posee la mentira de que es bueno tener relaciones sexuales con muchas personas antes del matrimonio, porque eso te va a ayudar a encontrar a la persona perfecta. También tienes el daño de culpa y el aburrimiento y el pobre desempeño en tu matrimonio debido a toda la pornografía y debido a la comparación que haces de tu cónyuge con otras personas. Si no tienes dominio en esta área, te domina la mentira, que es el vivir, que piensas que vivir juntos sin casarse te va a ayudar a tener un matrimonio en el futuro exitoso. Y vemos que los que conviven, la mayoría, se divorcian y reportan una incidencia mucho mayor de infidelidad. ¿Qué vamos a decir de los preciosos niños nacidos fuera del matrimonio, sin mencionar a aquellos que están abortando, que sufren porque no tienen una familia intacta para crecer? También darle lugar al adulterio hace pedazos una familia y rompe a los niños el divorcio, donde la primera causa de divorcio es el adulterio, la infidelidad, cuando no tenemos dominio en esta área. Muchas ruinas se están cosechando por no tener pureza sexual dentro de la iglesia y no dejar que la presencia de Dios cambie esta área de los lomos. Por eso es importante que un guerrero en las filas del ejército de Dios tenga bien ceñido el cinturón en la cintura para que no se vea la desnudez en esta área. Por eso dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Es un cinturón que nos limpia,
que nos santifica, que nos hace puros, que nos hace íntegros. Es un cinturón que nos sujeta. Pero Dios provee más que perdón, ¿no? Él nos perdona, pero lo maravilloso es que Él también nos restaura y nos levanta y quiere levantarte en esa área en la que estás luchando. Él también quiere traer sanidad sustancial en tu vida, en esta área tan fuerte, la que está siendo vencido. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lo único que tú tienes que hacer es quebrantarte delante del Señor, arrepentirte y buscar agradarle a Él y que Él pueda tocar esta área y que su río pueda traer sanidad a esta área de tu vida. Él puede que no te saque de las consecuencias que estás pasando por haber caído, por haber sido esclavo, pero Él puede cambiar tu corazón y restaurar mucho más de tu inocencia, de tu pureza, de tu virginidad, si no estás casado, traer sanidad con sus aguas. ¿Quieres permitir que las aguas del río de Dios crezcan en tu vida? Responde en tu corazón. Vamos a pasar al último nivel, porque el tiempo ya me está persiguiendo. El agua, el último nivel, el agua te sumerge y tienes que nadar. Esta agua llega más a pasar por encima tuyo, te sumerge por completo, cuando ya no tienes el control y lo único que tienes que hacer es dejarte llevar y nadar. El río controla todo tu ser. Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ya no puedes pasar este río caminando, es cuando ya tu vida le pertenece completamente a Dios, tus pies ya no pueden tocar la tierra, es cuando estás sentado en lugares celestiales, ya no tienes el control, ya no puedes hacer las cosas como te da la gana, a tu manera, estás totalmente bajo la influencia de la gloria de Dios. Algunas personas no quieren meterse completamente en este nivel, tienen temor, tienen miedo, pero es como que solo quieren estar al borde de la piscina, en las graditas ahí. Uy, no quieren entrar. Pero te animo que seas valiente y que entres a las profundidades de Dios. En 2 Crónicas 5, del 13 al 14, nos muestra que los sacerdotes ya no podían estar de pie en el templo. Tan grande era la gloria de Dios, tan densa, tan fuerte la gloria de Dios, que ellos tenían que estar en el suelo. Estaban nadando en el río, ya no es fácil estar de pie. En este nivel es hacer lo que Dios quiere, hacer su voluntad. Él sabe lo que es mejor para ti. Déjate llevar por Él, déjate llevar por el río de Dios, no por otra persona, no por otra circunstancia. No permitas que las cosas te distraigan. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así nos dice el Salmo 16:11. Y quiere el Señor que de tu río puedan fluir, de tu interior puedan fluir esos ríos de agua viva. Sé un verdadero discípulo de Jesús, un escudriñador de la palabra de Dios. No solo seas parte de la multitud que solo quiere ver milagros y señales. Busca las profundidades de Dios. Busca ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, porque estas aguas, ya para terminar, estas aguas que salían, que le llegaron a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, luego le hicieron nadar, estas aguas iban hacia el mar grande. Y cuando llegaron estas aguas al mar, llevaron sanidad. Los peces, todo fue sano en ese lugar, todo ser viviente que entraba, que se sumergía en esas aguas era sano. Y dice que a los costados habían árboles que crecían y esos árboles tenían un fruto que dice que su hoja no cae, que su fruto da vida, que son para la sanidad de las naciones. Ese árbol es el propio Jesús, pero también dice en la palabra que cuando Jesús sanó a un ciego, el ciego lo primero que vio fue a árboles que caminan, hombres como árboles que caminan. Entonces el Señor quiere ver vida, quiere vernos dando frutos, quiere que nosotros podamos también ser instrumentos de llevar sanidad a las personas, a esta nación.
Es tan importante que tú puedas buscar al Señor y volver al Señor y entrar en ese río de Dios. Es importante que estés plantado junto a este río para no secarte, para no quedarte como un bonsái, ¿no? Porque el bonsái es un árbol, pero porque no tiene espacio, se queda pequeño. El río satisface la parte más profunda de tu ser. No hay otra cosa que pueda satisfacer. Y necesitas que el río de Dios pueda lavarte también, pueda sumergirte. Hay tantas alabanzas que el Señor ha puesto en el corazón de tantos siervos que han experimentado el sumergirse en el río de Dios. Es esencial que recibas el bautizo del Espíritu Santo, que empieces a hablar en lenguas, que puedas salir las lenguas de tu corazón, de tu espíritu. La expresión del río viene a través de nuestra boca también. Cuando hablamos en lenguas, hablamos los misterios de Dios. En 1 Corintios 14:2 habla de que nosotros hablamos misterios. El Espíritu ora, intercede por ti. Las lenguas sueltan el río de Dios. Hablando la palabra de Dios, suelta el río de Dios. Dando un grito de guerra como el pastor, ¡aleluya! Gritó no sé qué día aquí. Pero cuando tú gritas en la congregación, en tu casa, cuando estás en tribulación, sueltas el río de Dios en tu vida. Este río no solamente es el mover del Espíritu Santo, también es la profundidad de la palabra de Dios en tu vida. Para terminar, quiero leerles el Salmo 42:7 y dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y olas han pasado sobre mí. Te voy a volver a leer el Salmo 42:7. Dice: un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y olas han pasado sobre mí. Lo profundo de Dios está llamando a lo profundo de ti. Lo profundo llama a lo profundo. Así que el Señor pueda llevarte más allá de lo que tú estás y que tú puedas decidir extender tus manos y decir: Señor, heme aquí, llévame más allá. No más mi voluntad, sino tu voluntad. No más mis planes, sino tus planes, Señor. Señor Jesús, en esta mañana, que tú puedas guiar a cada uno de los que están escuchando, los que han podido recibir esta palabra en su corazón, que tú puedas llevarlos de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe, Señor. Que ellos puedan mirar que hay mucho más en ti de lo que han conocido hasta ahora. Tú puedas sacar, Señor, a cada uno de los que están luchando con pecados en sus vidas, Señor. Que tú puedas lavar, limpiar sus corazones, lavar, limpiar sus pensamientos, Señor. Que el agua no solamente esté a los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a los lomos, sino que ellos puedan nadar y experimentar cuán hermoso y cuán delicioso es estar, Señor, plantados junto a tu río. Gracias, Señor, porque un río de aguas frescas fluye desde tu trono, Señor. Declaro en esta mañana que cada persona que está escuchando, Señor, esta palabra es limpia en el nombre de Jesús. Y mientras somos ministrados con esta preciosa alabanza, Señor, tú puedas tocar el corazón de cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.